Esta es parte de la enseñanza de Don Juan y de la realidad de este y el mundo espiritual. Disfruta que el saber es gratis hasta ahora. Y gracias por el apoyo al canal. Lunes, 7 de agosto, 1961. Llegué a la casa de Don Juan en Arizona la noche del viernes, a eso de las 7. Otros 5 indios estaban sentados con él en el zaguán de su casa. Los saludé y tomé asiento esperando que alguien dijera algo. Tras un silencio formal, uno de los hombres se levantó. Vino a mí y dijo: «Buenas noches». Me levanté y respondí: «Buenas noches». Entonces todos los otros se pusieron de pie y se acercaron y todos murmuramos: «Buenas noches», y nos dimos la mano, tocando apenas las puntas de los dedos del otro, o bien sosteniendo la mano un instante y luego dejándola caer con brusquedad. Todos nos sentamos de nuevo. Parecían algo tímidos, sin saber qué decir, aunque todos hablaban español. Como a las 7:30, todos se levantaron de repente y fueron hacia la parte trasera de la casa. Nadie había pronunciado palabra en largo rato. Don Juan me hizo seña de seguirlos, y todos subimos en una camioneta de carga estacionada allí. Yo iba en la parte trasera, con Don Juan y 2 hombres más jóvenes. No había cojines ni bancas, y el piso de metal resultó dolorosamente duro, sobre todo cuando dejamos la carretera y nos metimos por un camino de tierra. Don Juan susurró que íbamos a la casa de un amigo suyo, quien tenía 7 mezcalitos para mí. «¿Usted no tiene, Don Juan?», le pregunté. «Sí, pero no te los puedo ofrecer. Verás, otra gente tiene que hacerlo. ¿Puede usted decirme por qué? A lo mejor él no te ve con agrado y no le caes bien, y entonces nunca podrás conocerlo con afecto, como debe ser, y nuestra amistad quedará rota. ¿Por qué no iba yo a caerle bien? Nunca le he hecho nada. No tienes que hacer nada para caer bien o mal. O te acepta o te tira de lado. Pero si no me acepta, ¿hay algo que pueda yo hacer para caerle bien?» Los otros 2 hombres parecieron haber oído mi pregunta y rieron. «No, no se me ocurre nada que pueda uno hacer», dijo Don Juan. Volvió la cara a un lado y ya no pude hablarle. Debimos haber viajado al menos 1 hora antes de detenernos frente a una casa pequeña. Estaba bastante oscuro, y una vez que el conductor hubo apagado los faros, yo apenas discernía el contorno vago del edificio. Una mujer joven, mexicana a juzgar por la inflexión de su voz, le gritaba a un perro para hacerlo cesar sus ladridos. Bajamos de la camioneta y entramos en la casa. Los hombres murmuraban «Buenas noches» al pasar junto a la mujer. Ella respondía y continuaba gritándole al perro. La habitación era amplia y contenía pilas de objetos diversos. La luz opaca de un foco eléctrico muy pequeño hacía la escena bastante lóbrega. Reclinadas contra la pared, había varias sillas con patas rotas y asientos hundidos. 3 de los hombres se instalaron en un sofá, el mueble más grande del aposento. Era muy viejo y se había vencido hasta el piso. A la luz indistinta parecía rojo y sucio. Los demás ocupamos sillas. Estuvimos largo rato sentado en silencio. De pronto, uno de los hombres se levantó y fue a otro cuarto. Tendría 50 y tantos años. Era moreno, alto y fornido. Regresó al momento con un frasco de café. Quitó la tapa y me lo dio. Dentro había 7 cosas de aspecto raro. Variaban en tamaño y consistencia. Algunas eran casi redondas, otras alargadas. Se sentían al tacto como la pulpa de la castaña o la superficie del corcho. Su color parduzco las hacía semejar cáscaras de nuez duras y secas. Las manipulé, frotándolas durante un buen rato. «Esto se masca», dijo Don Juan en un susurro. Solo cuando habló me di cuenta de que se había sentado junto a mí. Miré a los otros hombres, pero ninguno me miraba. Estaban hablando entre sí en voz muy baja. Fue un momento de indecisión y temor agudos. Me sentí casi incapaz de dominarme. «Tengo que ir al retrete», le dije. «Voy afuera a dar una vuelta». Don Juan me entregó el frasco de café y yo puse dentro los botones de peyote. Iba a salir de la habitación cuando el hombre que me había dado el frasco se levantó, se me acercó y dijo que tenía un excusado en el otro cuarto.
El excusado estaba casi contra la puerta. Junto a esta, casi tocándolo, había una cama grande que llenaba más de la mitad del aposento. La mujer estaba durmiendo allí. Permanecí un rato inmóvil junto a la puerta. Luego regresé a la habitación donde estaban los otros hombres. El dueño de la casa me habló en inglés. Don Juan dice que usted es de Sudamérica. ¿Hay mezcal allí? Le dije que nunca había oído siquiera hablar de él. Parecían interesados en Sudamérica y hablamos de los indios durante un rato. Luego, uno de los hombres me preguntó por qué quería comer peyote. Le dije que quería saber cómo era. Todos rieron con timidez. Don Juan me urgió suavemente. «Masca, masca». Mis manos se hallaban húmedas y mi estómago se contraía. El frasco con los botones de peyote estaba en el piso junto a la silla. Me agaché, tomé al azar un botón y lo puse en mi boca. Tenía un sabor rancio. Lo partí en dos con los dientes y empecé a mascar uno de los trozos. Sentí un amargor fuerte, acerbo. En un momento, toda mi boca quedó adormecida. El amargor crecía conforme yo mascaba, provocando un increíble fluir de saliva. Sentía las encías y el interior de la boca como si hubiera comido carne o pescados salados y secos, que parecen forzar a masticar más. Tras un rato, masqué el otro pedazo. Mi boca estaba tan entumecida que ya no pude sentir el amargor. El botón de peyote era un haz de hebras, como la parte fibrosa de una naranja, o como caña de azúcar, y yo no sabía si tragarlo o escupirlo. En ese momento, el dueño de la casa se puso en pie e invitó a todos a salir al zaguán. Salimos y nos sentamos en la oscuridad. Afuera se estaba bastante cómodo, y el anfitrión sacó una botella de tequila. Los hombres se hallaban sentados en fila, con la espalda contra la pared. Yo ocupaba el extremo derecho de la línea. Don Juan, instalado junto a mí, puso entre mis piernas el frasco con los botones de peyote. Luego me pasó la botella, que circulaba a lo largo de la línea, y me dijo que tomara algo de tequila para quitarme el sabor amargo. Escupí las hebras del primer botón y tomé un sorbo. Me dijo que no lo tragara, que solo me enjuagara la boca para detener la saliva. No sirvió de gran cosa para la saliva, pero sí ayudó a disipar un poco el sabor amargo. Don Juan me dio un trozo de albaricoque seco, o quizá era un higo seco. No podía verlo en la oscuridad, ni percibir el sabor, y me dijo que lo mascara detenida y lentamente, sin prisas. Tuve dificultad para tragarlo. Parecía que no quería bajar. Tras una pausa corta, la botella dio otra vuelta. Don Juan me entregó un pedazo de carne seca, quebradiza. Le dije que no tenía ganas de comer. «Esto no es comer», dijo con firmeza. El ciclo se repitió 6 veces. Recuerdo que había mascado 6 botones de peyote cuando la conversación se puso muy animada. Aunque yo no lograba distinguir qué idioma se estaba hablando, el tema de la conversación, en la que todo mundo participaba, era muy interesante, y procuré escuchar con cuidado para poder intervenir. Pero al hacer el intento de hablar, me di cuenta de que no podía. Las palabras se desplazaban sin objeto en mi mente. Reclinando la espalda contra la pared, escuché lo que decían los hombres. Hablaban en italiano y repelían continuamente una frase sobre la estupidez de los tiburones. El tema me pareció lógico y coherente. Yo había dicho antes a don Juan que los primeros españoles llamaron al río Colorado, en Arizona, el río de los tizones. Y alguien escribió o leyó mal, tizones, y el río se llamó de los tiburones. Me hallaba seguro de que discutían esa anécdota, pero nunca se me ocurrió pensar que ninguno de ellos sabía italiano. Tenía un deseo muy fuerte de vomitar, pero no recuerdo el acto en sí. Pregunté si alguien me traería un vaso de agua. Experimenté una sed insoportable. Don Juan trajo una cacerola grande. La puso en el suelo junto a la pared. También trajo una taza o lata pequeña. La llenó en la cacerola y me la dio. Y dijo que yo no podía beber. Solo debía refrescarme la boca. El agua parecía extrañamente brillante, reluciente, como barniz espeso. Quise preguntarle de ello a don Juan, y laboriosamente traté de formular mis pensamientos en inglés, pero entonces tomé conciencia de que él no sabía inglés. Experimenté un momento muy confuso y advertí el hecho de que, aún habiendo en mi mente un pensamiento muy claro,
No podía hablar. Quería comentar la extraña apariencia del agua, pero lo que sobrevino no fue habla. Fue sentir que mis pensamientos no dichos salían de mi boca en una especie de forma líquida. Era la sensación de vomitar sin esfuerzo, sin contracciones del diafragma. Era un fluir agradable de palabras líquidas. Bebí. Y la impresión de que estaba vomitando desapareció. Para entonces todos los ruidos se habían desvanecido y hallé que me costaba trabajo enfocar las cosas. Busqué a don Juan y al volver la cabeza noté que mi campo de visión se había reducido a una zona circular frente a mis ojos. Esta sensación no me atemorizaba ni me inquietaba. Al contrario, era una novedad. Recuerda suscribirte a nuestro canal y gracias por tu apoyo.